Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde, este miércoles, hermano. Estoy contento de una vez más, amén, poderme conectar aquí, hermanos, con cada uno de ustedes por medio de internet. Gloria a Dios, hermano. Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero, hermanos, que se encuentren bien. Amén. Que yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios. Así que una vez más, hermano, vamos a traer la palabra del Señor, hermanos, a ver qué es lo que el Señor tiene, hermanos, para cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Primero, hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Hagámoslo juntos, hermanos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, por medio de internet. Por lo cual, Señor, yo te pido que me uses, Señor, que me unjas, Señor, y que esta palabra, Señor, sea, Señor, de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que le escuchan, Señor. Estamos, Señor, por entrar en el mensaje de la palabra del Señor, y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija, Señor, el que toma control, Señor, oh Señor, en esta tarde, Señor, y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te damos, Señor, toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor, porque tú la mereces en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar, hermanos, con el mensaje, hermanos, de esta tarde. Y yo quiero que, si usted puede abrir, hermanos, su Biblia juntamente conmigo en el libro de Ageo, vamos a leer, hermanos, unos cuantos versículos ahí. Vamos a estar usando, hermanos, el libro de Ageo en el capítulo 1, versículo 1 al 14, y vamos a estar tocando varios puntos, pero ahorita nada más vamos a leer ciertos versículos, amén. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 4, amén. Gloria a Dios. Versículo 1 al 4 dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Gloria a Dios, hermano. Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor, amén, para esta tarde. Gloria a Dios. Qué privilegio, hermanos, es poder, hermano, nosotros una vez más poder entrar en la palabra del Señor. Hay varios puntos, hermano, importantes, hermano, que yo quiero tocar, hermanos, sobre este sermón, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que ya habían pasado, hermanos, 15 años, hermano, desde que el pueblo de Judá, hermanos, había regresado del cautiverio de Babilonio. Pero aún, hermano, ellos se preocupaban, hermanos, amén, por reconstruir el templo, sino que esta obra debía ser, hermano, su prioridad, por lo cual esta, hermano, representaba, hermano, para sus vidas algo grande. Y fue, hermanos, por esta razón que Dios envía, hermanos, al profeta Ageo para exhortar, hermano, a su pueblo, hermano, y darles, hermanos, la orden de poner manos a la obra, hermanos, de empezar a trabajar, hermanos, en la obra para lo cual Él los había sacado, hermanos, de la esclavitud y los había traído, hermanos. La actitud, hermanos, de este pueblo, hermanos, al no hacer nada de lo que Dios le había dicho, hermano, trajo, hermano, como consecuencia, hermanos, un espíritu dormido, hermanos, o alejado de Dios. Dios espera, hermanos, de ti un espíritu despierto, hermanos. Un espíritu, hermano, que muestre verdadero interés, hermano, por todas aquellas cosas que Dios anhela, hermanos. Yo hoy deseo, hermanos, a compartir, hermanos, contigo, hermano, unos principios, hermanos, que pueden ayudarte, hermano, a despertar, hermanos, a tu espíritu, o más bien a evitar, hermanos, que tu espíritu se duerma. Y yo quiero, hermanos, hablarte, hermanos, sobre varios puntos aquí.
El primer punto, hermanos, que yo quiero hablar aquí es las razones por las cuales el espíritu duerme. ¿Por qué, hermanos, el espíritu se había adormecido, hermanos, en este pueblo, hermanos? Cuando Dios, hermanos, les había dicho que reedificaran su casa. Y ya habían pasado 15 años, hermano, y todavía, hermanos, no terminaban, no ponían manos a la obra. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 2, allí nos habla, hermanos, sobre las razones por las cuales, hermanos, ellos, hermanos, estaban dormidos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí podemos ver, hermanos, que el mismo pueblo de Dios, ellos mismos decían, aún no se ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El espíritu, hermanos, del pueblo dormía, hermanos, por el hábito, hermanos, ¿sabe qué hábito? Por el hábito de posponer, hermanos, lo primordial, lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Evidentemente, hermano, el pueblo de Judá, hermano, tenía todas, hermano, las condiciones físicas y materiales, hermanos, para reconstruir el templo de Jehová. El único impedimento, hermano, para hacerlo era, hermano, su propia actitud. Tenían una actitud, hermano, diferente, hermano, a lo que Dios les había dicho, hermanos. Es por eso, hermano, que Dios, hermanos, habló fuertemente, hermano, a través del profeta, hermanos. Y Dios, hermano, le reprocha, hermanos, la manera como ellos estaban actuando. Es importante, hermanos, aquí ver algunas razones, hermanos, por las cuales su espíritu estaba dormido o estaba lejos de Dios, hermanos. Quiero decirte algo, hermanos. Ciertamente el pueblo, hermanos, claro, había experimentado situaciones muy difíciles, hermano. Ellos habían regresado del cautiverio en Babilonia, que habían estado cautivos, hermano, por 70 años. Y ellos se enfrentaban, hermano, a una situación económica pésima, hermano, cuando vinieron para atrás. Y fueron muchos, hermanos, los que se opusieron a la reconstrucción. Pero sin embargo, hermanos, ninguna de estas cosas, hermano, parece ser una excusa válida delante de Dios, como lo podemos ver. El Señor, hermano, Dios que todo lo sabe, Dios sabía, hermano, que a pesar de todas estas dificultades, hermano, por las que estaba pasando el pueblo, lo que realmente les había impedido, hermanos, no eran esas cosas, amén, de la restauración del templo, sino era, hermanos, la actitud del pueblo. O sea, no era otra cosa, sino era la actitud que había tomado el pueblo. Hay una verdad, hermanos, bien clara que la palabra de Dios nos enseña aquí. Aquí enseña, hermano, que lo que Dios demanda, hermanos, de ti no es cuestionable. Amén. Y la única opción es obedecer. No puedes, hermano, posponer lo que Dios ha pedido. La respuesta es, tenemos que hacerlo ahora. Dios les había dicho específicamente lo que tenían que hacer y ellos lo pospusieron. Cuando Dios nos dice algo, hermano, que tenemos que hacer, no tenemos que posponerlo. Como este pueblo que lo pospuso, hermano. ¿Por qué? Amén. Ahorita vamos a seguir viendo adelante, hermano, los puntos importantes que yo quiero tocar, hermano, sobre este tema en este sermón. El punto número 2, punto importante, hermanos, es que el espíritu del pueblo, hermano, dormía por establecer prioridades incorrectas. Las primeras cosas de prioridad que ellos pusieron, las pusieron para sí mismos. Pensaron en sí mismos, hermanos, en ellos estar bien y se olvidaron, hermanos, de por qué Dios los había sacado, amén, de la esclavitud.
En el libro de Ageo capítulo 1, en el versículo 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hubo un reclamo aquí, hermanos, de parte de Dios. Cuando Dios oyó que este pueblo contestó, hermano, a Ageo: aún no se ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios, hermanos, se indignó, y Dios, hermano, por medio del profeta les dejó saber y les dijo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, esto es algo tremendo, hermano. Ellos, hermanos, se dedicaron primero a su vida, a su familia, a sus casas, a ver cómo ellos estaban, y no estaban mal, hermano, porque dice que tenían sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermano? Bien adornadas, bien preciosas, trabajaban, hacían lo mejor para tener su casa lo mejor, pero la casa del Señor la tenían desierta, la tenían como si nada, hermano, como si no importara. Como ya, hermano, se mencionó aquí, a pesar de las dificultades, hermano, los habitantes de la ciudad, hermano, tenían buena posición económica, como lo podemos ver, como para embellecer sus casas, y fuerzas suficientes también, hermano, para realizar dichos trabajos. Qué bendición, hermano, es poder dar lo mejor, hermanos, de nuestros bienes, amén, y de nuestras fuerzas para las cosas espirituales, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 6 y en el versículo 27. Miren lo que dice allí: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué tremendo. En otras palabras, hermano, que no trabajemos, hermano, para nosotros mismos nomás. Amén. Como aquí dice, amén, que no nomás trabajemos por la comida, hermanos, que perece, sino por la comida, hermanos, que permanece, la comida eterna, hermanos. Lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos, hermanos. Y aquí podemos ver, hermanos, nosotros algo tremendo, algo grande, hermanos, de parte de Dios, hermano, que habla a este pueblo que su espíritu, hermanos, se había dormido. Ellos tenían, hermanos, sus casas lo más precioso. Amén. Estaban trabajando en su casa, hermanos, lo más mejor, que querían tener las mejores cosas. Amén. Así que, hermanos, nosotros también, hermano, como iglesia, quizás Dios nos esté hablando, hermanos, de esa manera. Amén. Que nos diga: ustedes dicen, aún no se ha llegado el tiempo. Aún no se ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Qué bueno, hermano, que como iglesia, hermano, nosotros estamos escuchando la voz, hermano, de Dios, hermano. Y estamos haciendo caso, porque usted se va a dar cuenta, hermano, que estamos trabajando en la casa de Dios, reedificando, hermanos, todo, cambiando todo, hermanos, para que la casa de Dios se mire preciosa, hermanos. Así que vamos a seguir orando para que nos avive ese espíritu, hermano. Amén. Y nos levante para seguir adelante, hermanos. Dios, hermano, aquí reclama en primer lugar en la vida de su pueblo. Amén. Jesús mismo lo enseñó, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Qué importante es eso, hermano, de enfocarnos, hermano, primeramente, hermano, en las cosas de Dios, de buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, hermano,
y las demás cosas Dios nos las añadirá, hermano. Cuando nosotros, hermano, buscamos primeramente el reino de Dios, hermano, Dios se va a encargar de suplirnos todas las cosas. Dios se va a encargar de que si nosotros queremos tener su casa, hermano, donde nos reunimos, la queremos tener bien adornada, bien preciosa, Dios se va a encargar de suplirnos a nosotros también nuestros deseos y todo lo que necesitamos. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora bien, el templo representaba la presencia de Dios, hermano, y la gente, hermano, había sido negligente, hermano, en restaurarlo, tomando esto, hermano, en cuenta que significa el hecho de que no se hubiera presentado la atención requerida a esta situación. Significa, hermanos, que Dios no era importante para ellos, quizás en lo absoluto, como no lo habían tomado en cuenta. Aquí podemos ver esto, hermanos, amén. El orden, hermanos, de prioridades que tú establezcas, hermano, en tu vida. Ahí dirá porque sí, solo esto significa Dios para ti. ¿Qué es lo que significa Dios para ti? En el orden de prioridades que tú establezcas, eso dirá. Eso dirá lo importante, hermano, que Dios es para ti. Hay cosas, hermanos, en la vida, hermanos, que no pueden ser pospuestas. Especialmente, hermanos, las relaciones, hermanos, con la vida espiritual y con Dios. Cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo. ¿Cómo está, hermano, tu crecimiento espiritual? ¿Va en ascenso, va subiendo, va creciendo o está detenido? Si es así, ¿qué te obliga, hermanos, a posponerlo? ¿Qué te obliga a posponer lo que Dios quiere que tú hagas, como este pueblo pospuso, hermanos, las cosas? El punto número 2 importante, hermanos, es que hay consecuencias. Hay consecuencias de un espíritu, hermanos, dormido. Vamos a ver qué consecuencias son esas. Ageo capítulo 1, versículo 6, del 9 adelante, vamos a ver, allí dice la palabra del Señor así. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9, 10 al 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Consecuencias, hermano, de un espíritu dormido. El pueblo, hermanos, no había hecho caso. Habían pasado, hermano, 15 años. Y este pueblo no todavía estaba muy ajeno, hermanos, de reconstruir la casa de Jehová. Y entonces ellos estaban pasando por todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban poniendo su primera prioridad en ellos mismos, como les dice el Señor aquí, hermano, por medio de este profeta. Les habla muy claritamente, hermanos. Amén. Que buscaban mucho y hallaban poco. Que encerraban en casa y Dios los disipaba, hermano, en un soplo.
Amén. Que trabajaban, hermano, al jornal y recibían su jornal en saco roto. En otras palabras, podían ganar mucho, hermanos, pero cuando recibían, hermanos, para guardarlo, hermanos, el saco en el que lo guardaban estaba roto, se salía por otro lado. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo a Dios y estaban buscando primeramente sus cosas, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estos versículos, hermano, aquí muestran, hermanos, la forma, hermanos, en la que el pueblo sufría, hermano, por su distanciamiento de Dios, hermano. Y a pesar, hermano, aquí que podemos ver de todos sus esfuerzos, tenían una vida infructuosa, hermanos. Una vida vacía. Si bien, hermano, estaban haciendo alusión a puras cosas materiales, y estas son las consecuencias, hermanos, espirituales que ellos estaban recibiendo. Porque nomás estaban pensando en las cosas materiales. Nosotros, hermano, como pueblo de Dios, debemos aprender de esto, hermano. Debemos aprender que tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios y no nomás estar pensando en las cosas materiales, hermanos. Algunas de las cosas, hermano, que pueden afectar a un espíritu dormido, hermano, son falta de propósito. Amén. Sensación de vacío, soledad, frustración, tristeza. Y todo esto puede ser, hermano, con o sin razón aparente. ¿Experimentas algunas de estas sensaciones en tu vida? Si tu respuesta es sí, probablemente, hermanos, que tu espíritu esté dormido. Pero sabes, yo quiero decirte una cosa. Hay solución. El punto número 3, hermanos, quiero decirte cómo despertar el espíritu. Dios, hermano, tuvo misericordia y aquí dice que despertó el espíritu de ellos. Si tú has estado pasando por cosas así, Dios puede despertar tu espíritu. Mire lo que dice en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Despertó, hermano, el espíritu. Hay 3 pasos, hermano, importantes para que Dios, hermano, despierte tu espíritu. Yo quiero hablar de estos 3 pasos, hermano. El primero es oír la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en el versículo 12, que podemos ver allí de Ageo capítulo 1, versículo 12, se usa el término oyó. Este término, hermano, abarca mucho más que la capacidad solamente de captar con el oído el sonido, hermano, de unas cuantas vocales consonantes. No, por supuesto, eso lo hicieron. Pero la palabra quiere decir, hermanos, que recibieron el mensaje y lo obedecieron. Necesitas, hermano, que la palabra de Dios sea parte de tu vida. Por lo tanto, léela, estúdiala continuamente, escucha los mensajes bíblicos y no dejes de congregarte. Y el punto número 2, hermano, que quiero hablar aquí, hermano, sobre cómo puedes despertar tu espíritu, hermano, es, hermanos, temer a Dios.
Porque dice, y temieron, amén, a Jehová. Aquí en este versículo, hermanos, la palabra temer contempla, hermanos, la idea, hermanos, de consternación o terror. Es muy diferente a la otra que se habla del temor a Jehová. No, aquí habla del temor o terror. Esta palabra, hermanos, es la misma, hermanos, que se usó, hermanos, cuando Moisés, hermano, la usó para describir, hermano, el miedo que sintió, hermano, la gente al ver el fuego, hermanos, de Dios en el monte Sinaí. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 5, mire lo que dice allí. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Recuerda, hermanos, que cuando Dios habló por medio de truenos y de fuego en el monte, hermanos, el pueblo dijo, no tenemos temor, nosotros no subimos, mejor tú ve y Dios que hable contigo. Aquí estaba hablando de ese temor que aquí en el libro de Ageo, hermanos. Amén. En Ageo la gente tuvo esa misma reacción, hermanos, al reconocer que las dificultades, hermanos, que ellos estaban pasando, hermanos, o sea, la sequía, que no había lluvia y que no tenían nada y que trabajaban al jornal y no tenían, se debía, hermanos, a que Dios los estaba dando disciplina. Y por eso dice, y temieron a Jehová. La enseñanza de Dios, hermanos, depende de su carácter, hermanos, absolutamente perfecto. Y para aplicarla, hermanos, Dios emplea sus recursos, hermano, sin límite, hermanos. Como el pueblo de Israel, hermanos, en el Sinaí, necesitas, hermano, ser consciente de la presencia de Dios. El saber, hermanos, que Él está presente y temer, hermano, a su reprensión, hermano, como sucede de un hijo, hermanos, a un padre. Eso, hermano, te ayudará a tener una vida correcta, hermanos, cuya prioridad, hermanos, será agradable. Ahora el punto número 3 que podemos ver aquí, hermanos, para cómo, hermanos, nosotros, hermano, podemos, hermanos, cómo despertar, hermano, el espíritu. El número 3 es que tenemos que poner manos a la obra. O sea, no nomás oír, no nomás temer, sino poner manos a la obra. Es muy importante, sumamente importante, hermanos, tomar la decisión de hacer sin importar lo que sientas. Amén. O que digan, no siento hacerlo. Como decía este pueblo, no se ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O en otras palabras, no siento yo que es tiempo. No, hermanos. Poner la obra del Señor es sumamente importante. Amén. Tomar esta decisión de hacer sin importar lo que nosotros sintamos. En otras palabras, si no sientes deseo de orar, ora. Si no tienes ánimo para leer la Biblia, léela. Si no te provoca asistir a las reuniones de la iglesia, no te quedes en casa. Ve, anda y congrégate con tus hermanos. Actuando así, hermanos, implantarás en tu vida, hermano, disciplinas espirituales que te permitirán crecer en tu relación con Dios y mantener tu espíritu despierto y que no duerma. Ese es el propósito, hermano, de este mensaje, hermanos, para esta tarde. Dios desea, hermano, un pueblo que se identifique, hermano, con Él en su manera de ver, de pensar y de actuar. Hermano, yo oro para que tu deseo sea formar parte de ese pueblo,
Pero no olvides, hermano, el paso más importante: despertad vuestro espíritu. Hermano, debemos de despertar nuestro espíritu, hermano, que está muy apacible, quizá muy durmiendo, y que quizás digamos, no se ha llegado el tiempo todavía de que haga esto, de que haga lo otro, de que haga esto. Hermano, ¿desde cuándo se ha llegado el tiempo de servir al Señor? Solamente, hermanos, que en muchos el espíritu está dormido. Despierta el espíritu, hermano. Despierta lo que Dios tiene. Muchas cosas para nosotros que tenemos que hacer. Para terminar, Ageo capítulo 1, versículo 14. Vamos a terminar con esto, hermanos. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y vinieron, dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Hermano, trabajemos en la casa del Señor. Trabajemos en la casa que nos reunimos, hermano. Amén. Pongamos, hermano, nuestra parte cada uno de nosotros, hermanos. Y usted va a ver, hermano, qué hermosa está quedando la casa del Señor. Porque, ¿sabe una cosa? Dios ha despertado el espíritu de cada uno, hermanos, de los que están trabajando allí en la iglesia. Ha despertado un espíritu, hermanos, de trabajo para la casa del Señor, de tener la casa del Señor preciosa, hacerla más hermosa, hermanos. Amén. Amén. Que Dios no nos diga: sí, se ha llegado el tiempo de que tú tengas tu casa muy adornada y mi casa está desierta. Que Dios, hermano, no nos pueda decir eso, sino que Dios, hermano, amén, se goza, hermano, con nosotros, porque estamos, hermano, arreglando la casa del Señor ahí donde nos juntamos y poniéndole lo más precioso para gloria y honra del Señor. Amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, una vez más, yo me gozo aquí con ustedes, hermanos, por el privilegio, hermanos, que Dios me ha dado de poderle traer esta palabra, hermanos, de empuje, hermanos, de ánimo para seguir adelante, para pensar en nuestra iglesia, hermano, que la queremos tener, hermano, amén, lo más precioso, hermanos, que podamos, porque es para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, por lo cual, Señor, yo te pido, Señor, que tú avives, Señor, avives en cada uno de nosotros ese espíritu. Levanta ese espíritu, Señor, que está a veces durmiendo, Señor, y que pongamos por obra, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, para, Señor, tu casa. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que, hermanos, también, hermanos, es algo muy importante que quisiera darle unos anuncios que tengo por aquí, hermanos. Quizás se ha dado cuenta, quizás ya ha escuchado, hermanos, sobre el relanzamiento, hermanos, de la iglesia, hermanos, de la Rosa de Sarón. Amén. Ya, hermanos, tenemos, hermano, todo como le dijera, en las manos, trabajando todo para dar este relanzamiento, esa reapertura, hermanos, de la iglesia, hermanos, para el primer domingo de este mes, hermanos, de julio. Amén. Así que, hermanos, quiero darle unas informaciones aquí. Amén. El servicio, hermanos, en español, hermanos, va a comenzar, hermanos, a las 9:30 de la mañana. Pero queremos, hermanos, si usted puede, hermanos, llegar unos 15 minutos antes, hermano, para pues arreglar todo, hermanos. Amén. También el servicio de inglés va a comenzar a las 11:15. Quiero decirle que la transmisión en vivo, hermanos, va a seguir del servicio, hermano. Va a estar disponible, hermanos, en Facebook, hermanos, y también va a estar disponible, hermanos, en YouTube. Amén. Como lo hemos estado haciendo. Amén.
Aquí, hermanos, también podemos ver que el servicio del miércoles, hermano, el servicio de miércoles, vamos a seguirlo haciendo, hermanos, como lo hemos estado haciendo, como ahora, vamos a seguirlo grabando, hermanos, y mandando, hermanos, amén, por online, amén. Las familias, hermanos, hablando sobre las familias en la iglesia, al entrar en la iglesia, todas las familias, hermanos, que queremos que se sienten juntas, hermano, dependiendo, hermano, de la disponibilidad de asientos. Quiero decirle, hermanos, que la guardería va a estar cerrada por este domingo debido a la remodelación, hermanos. Algo importante es que no habrá iglesia de niños, hermano. Amén. Los niños son bienvenidos, hermano, a sentarse con sus padres en el santuario. Amén. Gloria a Dios. En el dar, hermano, en el dar los sugieres, hermanos, van a poner en la entrada, hermanos, se va a poner un ofrendero en la entrada de la iglesia y otro en la puerta del lado, allá se va a poner otra. Cuando usted entre a la iglesia puede dejar su ofrenda allí, o cuando usted entre por el otro lado también puede dejarla allí, o cuando salga por cualquier de los lados puede dejar su ofrenda allí. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos, sobre las pautas, también, o sea, sobre las guidelines, como se dice en inglés. Se requerirán, hermano, máscaras faciales, hermano, amén, al entrar al santuario. Y en todas las áreas, hermano, comunes. Si en cualquier momento, hermanos, usted siente, hermanos, que no puede respirar allí adentro en la iglesia porque le molesta la máscara, lo que puede hacer usted es, hermano, levantarse y salirse para afuera, quizás un momento, un rato allá a respirar y luego puede volver a entrar. Amén. Pero allí en el santuario tenemos que tener las máscaras. Amén. Va a haber desinfectante, hermanos, de las manos disponible, hermanos, antes de entrar. Amén. También, hermanos, algo importante que vamos a hacer, se va a estar tomando, hermanos, la temperatura de cada persona, hermanos, antes de entrar a la iglesia. Esos son los guidelines o las pautas. Habrá una capacidad, hermano, de asientos limitada. Amén. Una vez, hermano, que se llena la capacidad, se le pedirá a usted que si va, que regrese quizás en otro servicio o que vea la transmisión, hermano, en Facebook o en YouTube. Amén. Y se le recomienda que mantenga, hermano, el distanciamiento social. Salúdese, claro, pero sin contacto, hermano, ahí decirle hi a la persona. Amén. Amén. Y los baños, hermano, estarán disponibles, hermano. Puede usarlos solo, hermano, si es necesario. Y laves, hermano, las manos antes de salir. Amén. También quiero decirle que la fuente de agua, hermano, pues va a estar cerrada por todos los guidelines que tenemos que hacer. Quizás haya una pregunta que diga usted, ¿yo debería de ir o no debería de ir? Bueno, hermanos, se recomienda, hermanos, encarecidamente. Es una recomendación encarecidamente que si usted es una persona, hermanos, mayor de edad o si está enfermo o si tiene el sistema inmunitario débil, hermano, es mejor que se quede en su casa, hermano, y que usted, hermanos, vea el servicio por Facebook o por medio de YouTube. Amén. Esta recomendación es para seguridad, hermanos, y para la seguridad también de los demás, hermanos. Amén. Amén. Si usted se siente, hermano, presionado, amén, por asistir al servicio, hermano, no se sienta presionado, hermano. Puede usted quedarse en su casa y puede disfrutar, hermano, del servicio a través de la transmisión en vivo, hermano, que vamos a estar teniendo, porque el servicio, hermano, se va a estar transmitiendo en Facebook y en YouTube en vivo, y las personas que se sientan presionadas en ir pueden quedarse en su casa y pueden verlo allá en su casa. Cuando ustedes gusten ir a la iglesia, pues no va a haber presión, hermano, solamente que tenemos que hacer todas estas guidelines que se tienen que hacer. Una cosa muy importante, hermano, que quiero decirles, amén,
Que usted tenga en cuenta, hermanos, que si usted asiste al servicio de la iglesia, usted asiste bajo su propio riesgo. Amén. O sea, todo está difícil, hermano, y uno nunca sabe nada. Por eso, si usted quiere asistir, asiste en su propio riesgo. Amén. Y aquí le estamos dando las guidelines, hermano. Y esperamos, hermanos, que usted, hermano, si se decide ir, hermano, pues allí lo vamos a estar esperando, hermano, y nos vamos a gozar todos juntos. Vamos a tener, hermano, todo lo que más podamos nosotros ordenado allí, hermanos. Amén, para que todo, hermanos, las precauciones, hermanos, sean puestas allí. Amén, para gloria y honra de Dios. Así que, hermanos, que si este domingo que viene vamos a tener el primer servicio, amén. Así que si usted va a ir, hermano, lo esperamos allí. Y ya sabe las guidelines, como usted tiene que ir, amén. Creo que también se les ha enviado quizás una hoja así como esta. Como esta, no sé si ya la tiene, hermanos, pero si no la tiene, pídala, amén. Así, allí va a encontrar usted todas la información, amén, de todas las pautas y la información que se va a llevar a cabo, amén. Bueno, hermano, pues que Dios les bendiga, amén, una vez más. Así que vamos a despedirnos, hermano. Vamos a orar primeramente, hermanos, antes amén, de terminar, hermanos, el servicio, como siempre lo hacemos. Vamos a orar por las necesidades, amén, de que si hay alguna persona que esté enferma o en necesidad, hermano, vamos a ponerla en las manos del Señor, hermano, orando nosotros todos juntos. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder, Señor, estar en esta tarde, Señor, comunicándonos, Señor, amén, por medio de tu palabra, Señor, y por medio de internet, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en cada una de las personas, Señor, de mis hermanos en la iglesia y de cada una de las personas que nos escuchan, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay algún enfermo, Señor, tú lo toques, tú lo sanes, Señor, lo levantes, Señor, de donde estás, Señor, y cualquier otra necesidad, Señor, la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, que Dios les bendiga y les espero, hermanos, allí este domingo, hermanos. Amén, para gozarnos juntos. Gloria a Dios. Hasta luego, hermanos.